Mis hermanas, vamos a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Y estamos en el capítulo 9. Ahí nos quedamos luego antes de la visita del pastor Werner Meyer, que fue una gran bendición. Gloria a Dios. Si usted está interesado en alguna enciclopedia, bueno, sé que algunos ya pidieron, pero si alguien no pidió y está interesado, el hermano mandó creo que 2 o 3 de más, por si alguien dijo, no logré pedir, ahí van a haber 2 disponibles. Amén. Atrás se comunica con mi esposa y ella la puede adquirir. Muy bien, Hebreos 9, verso 2. Dice, porque había un tabernáculo preparado, vimos que esa palabra preparado es equipado, ¿verdad? Equipado. En la parte anterior, en el cual estaban el candelero, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Amén. Padre bendito, añade bendición a tu palabra, te lo rogamos. Háblanos, Señor, ábrenos tu palabra, tu escritura. Edifícanos, Señor, con los dichos de tu boca. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, ten misericordia. Permítenos, Señor, hoy escudriñar en tu palabra, Señor, espigar en ella, Señor, obtener no poco, sino mucho fruto, mucho grano, Señor, alimento, Señor, alimento en abundancia. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, así como Ruth, Señor, pudo llevar mucho grano, Señor, pero también recibió alimento, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos en esta hora, ten misericordia. Y danos ambas cosas, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que hagas fluir tu Espíritu Santo, Señor, con poder, Señor, en el nombre de Jesús, trayendo la edificación, Señor, a través de las 5 unciones ministeriales. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, te lo suplicamos, Señor. No permitas que salgamos en esta noche, Señor, de la misma manera que hemos llegado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que podamos salir cambiados, Señor, con una nueva mentalidad, con un nuevo corazón. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vimos, hoy nos tocaría, estamos hablando del culto y el santuario, ¿verdad? Muy bien. Y esta sería la número 4, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que sí, pero bueno. Muy bien. Dice entonces, vimos que esa palabra, preparado es estar equipado, es una palabra griega con el número 2680. Dice equipar algo completamente. Y se refiere, dice, a un equipamiento sobre todo externo, de cómo uno se ve por fuera. Amén. Una cosa es estar equipado por dentro y otra es estar equipado por fuera. En una milicia los equipan por dentro y por fuera. ¿Cómo se equipa por dentro? Empiezan a decirles, ustedes pueden, el dolor no existe, el dolor es solamente un pensamiento, si ustedes no piensan en el dolor no les va a doler, ustedes pueden aguantar, ustedes resisten, tienen toda la capacidad, etcétera, y los empiezan a preparar por dentro para cualquier cosa que se les presente. Que ellos tengan una voluntad inquebrantable, que ellos tengan de pronto un valor inquebrantable, pero también los equipan por fuera, les ponen un uniforme, les ponen armamento, les ponen munición, etcétera, etcétera. Y de esa manera entonces es que nosotros vamos a ver o estamos viendo, ¿verdad?, que tenemos que ser equipados. Leímos en Lucas 1:17 cuando habla acerca, es la profecía acerca de Juan el Bautista, cuando dice él irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar, es decir, de equipar, ¿verdad? La palabra en griego ahí es equipar, para el Señor un pueblo dispuesto. Muy bien. Y es interesante porque vimos ahí también, uno, que lo que el Señor va a utilizar es el Espíritu, que vimos que eso es neuma, y el poder que era dunamis. Y hablamos el último día acerca de cómo hay neumas, ¿verdad? Hay espíritus de las tinieblas, espíritus inmundos, pero tenemos también el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que está con nosotros. Vimos cómo el poder, también hay un poder, ¿verdad?, del lado malo, hay un dunamis, ¿verdad?, del lado malo, y también vimos que hay dunamis de este lado, aquí con nosotros. Dice entonces, leímos también cuando habla acerca de un pueblo preparado, no es
demos, ¿verdad? Sino que es laos, que significa nación, pueblo, multitud, gente común, reunidos, aquellos que se reúnen en asamblea, aquellos que comparten raza y lenguaje. Y se utiliza también en la Biblia cuando se habla de los cristianos. Vimos 7 características ahí que nos hablaban acerca de ese pueblo que el Señor quiere equipar y presentarlo. Recuérdese que es un pueblo equipado para presentárselo al Señor. Un pueblo equipado para presentárselo al Señor. Dice entonces Mateo 21. Acompáñenme, y aquí empezamos hoy. Muy bien, el prototipo que el Señor va a utilizar para precisamente hacer volver los corazones. La estrategia, ¿cuál es? Es hacer volver, esa es la estrategia, hacer volver. ¿Qué es lo que el Señor va a utilizar, verdad? La operación que va a utilizar es la operación pródigo. Entonces, pongámoslo ahí, para que no se me pase. Hay algunas cosas que tenemos que sacar de ahí. La estrategia, hacer volver. ¿Cuál fue el otro que le dije? El prototipo. Es Elías, ¿verdad? Por eso dice ahí en la profecía, ¿verdad? En el espíritu de Elías, el poder de Elías, dice, y entonces va a venir esa operación. Dice entonces Mateo 21, ¿ya lo tiene? Verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero le dijo: hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Llegándose al otro le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo: yo, Señor. Fíjese que es interesante, la Biblia de las Américas no pone ahí yo iré, sino que lo pone así en negritas, ¿verdad? Como dando a entender, en el original no está el yo iré, sino que únicamente dice yo, Señor. Y entonces dice, no fue. Ahora, lo interesante es que, fíjese que cuando uno ve en el relato, en el verso 29, cuando dice que se arrepintió, ¿verdad? Esa palabra ahí, arrepentido. Hay 2 palabras, al menos ahorita, debe de haber más, pero ahorita solamente quiero mencionarle esta, metanoia, que es un cambio de mente, ¿verdad? Y la otra es esta, que aparece aquí, cuando dice que después él dice arrepentido fue. Esa aparece con este número, 33, 38, y es es que está rara. Sí, metamelomai. Pero esa no significa cambio de mente. Fíjese, dice diccionario, preocuparse después, dice, una preocupación que viene después, un lamento, un pesar, arrepentimiento. Entonces es preocuparse, así. Literalmente es eso, preocuparse después. Dice, es también un lamento, un pesar, ¿verdad? Que llega. Y arrepentirse, ¿verdad? Que es como lo traduce la Biblia de las Américas. Ahora bien, fíjese que esa palabra que aparece ahí es interesante, porque dice que le dijeron a los 2, les dijeron que fueran a trabajar. Uno dijo, no voy. Después de que dijo yo no voy, dice que entonces le vino un arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento es un pesar, es una preocupación que le llegó después a él. No sé por qué se preocupó. Fíjese que eso me pareció interesante, porque lo que vamos a extraer de ahí es el hecho de que a veces tomamos malas decisiones, hacemos malas elecciones, y luego entonces nos viene una preocupación o nos viene un pesar o empezamos a lamentarnos. Y entonces lo que hay que hacer es corregir. Ahora lo interesante es que cuando usted ve el relato no dice que el hijo fue con el padre para decirle, no, ya me arrepentí, sí voy a ir, sino que dice que él ya sabía qué era lo que quería el padre que él hiciera.
Y entonces cuando viene él y le llega ese pesar, esa preocupación, ¿verdad? Dice que entonces únicamente lo que hizo fue irse a trabajar a la viña. Seguramente que ahí lo debe de haber encontrado después el padre, le haber dicho qué bueno hijito que veniste, etcétera, etcétera. Pero dése cuenta que no fue necesario que él fuera con el padre, pero cambió su mente, cambió su corazón, cambió su caminar. ¿Por qué? Porque le vino un pesar. Por eso es que dice la Biblia, ¿verdad? Que la tristeza, ese pesar que viene de parte de Dios, produce en nosotros un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cambiemos y vivamos. Ahora dice, la tristeza que es según el mundo, ¿qué trae? Muerte. Ahora, fíjese entonces, vamos a Lucas capítulo 15. Verso 11. ¿Por qué le pongo este? Porque fíjese que viene este muchacho y él solamente fue algo que el papá le pidió que hiciera, él no lo hace, inmediatamente le llega la preocupación, le llega el lamento, le llega el pesar, y entonces dice que fue y hizo la voluntad de su padre. Amén. Ahora mire este otro relato, porque lo interesante es que en ese relato dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y ahora en el siguiente relato, Lucas capítulo 15 y verso 11, dice, Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Y fíjese que del primero entonces hay 2 tipos de hijos. Hay 2 tipos de hijos. Unos que son los que hacen la voluntad del Padre y otros que hacen como que la hacen. ¿Sí me explico? Sí, porque dése cuenta, ¿quién fue el que hizo la voluntad del Padre? El que dijo que no, pero después sí fue. Y el otro, el que no hizo la voluntad del Padre, ¿quién fue? El que dijo que sí, pero no lo hizo. Entonces mire, aquí, mire que está la par suya. Pregúntele, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que dicen que sí, pero no? ¿O de los que dicen que no, pero sí? Porque mire, es preferible alguien que diga, por ejemplo, bueno, en diciembre siempre hacemos nuestro día anual de mantenimiento, ¿verdad? Bueno, hermanos, los esperamos, tenemos sábado de mantenimiento anual y todo. ¡Amén! Y cuando llega el pastor aquí mojándose allá afuera esperando a que alguien venga. Sí. Entonces dése cuenta, porque ese es el primer relato. Entonces de repente allá, hermano, como al mediodía van apareciendo unos 2 o 3, ¿verdad? Y todo, no, ¿qué les pasó? Que les llegó un lamento, un pesar, ¿verdad? Y no voy a ir, ¿verdad? No va a ser que se caiga de la escalera el pastor y luego nos lo vayan a cobrar, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo. Ahora mire este segundo, dice, había 2 hijos. Verso 13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, recuérdese que el hijo pide la herencia y se la dan, ¿verdad? El hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Verso 17, entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen de sobra, pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Muy bien, entonces mire, primera faceta con el hijo, esta es la caída, cómo se hundió. Fíjese que hay al menos 6 cosas ahí que yo quisiera que las viéramos acá rápidamente. Fíjese pues. Ahorita se las explico. No, perdón, es insujeto. Insensato. Y finalmente, a ver si logran ver hasta ahí todo, ¿verdad? Pero indolente. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, miren, este fue el problema del hijo pródigo.
Él pide la herencia. Ya ahí la cosa ya estaba mal, ¿verdad? Porque se supone que la herencia un padre la da hasta que se muere, ¿verdad? Pero como que el hijo sintió que no había modo que se muriera y dijo, no, sabes que antes de que yo me vaya antes, ¿verdad? Mejor repártenos la herencia. Entonces, el primer problema es que dice ahí que fue un impaciente, porque dése cuenta, dice, no muchos días después. Es decir, que repartieron la herencia, solo terminaron de firmar. ¿Y qué hizo? Agarró todo y se fue. Es decir, que ni siquiera se quedó unos días, unos meses, unos años. Ya, mire, pues ya tenía lo que quería, que era la herencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál fue el problema? Que no fue paciente para esperar, planificar y poder, hermano, hacer algo y decir, bueno, con esto que recibí ahorita, ¿qué voy a hacer? El objetivo era tener él su herencia, poder disponer de algo, poder planificar. El problema, ¿cuál fue? Que en medio de su impaciencia, dice, se fue. Y entonces, se fue sin planes. No planificó nada, agarró, se fue y dijo, ahí en el camino vemos qué hacemos. Y el problema es que, ¿qué hizo? Nada. Entonces miren qué tremendo, ¿verdad? Jóvenes sobre todo, ¿verdad? Porque los que ya avanzamos un poquito en la vida, ya ahorita ya solo tenemos que apegarnos al plan original y por ahí irnos, ¿verdad? Pero los jóvenes, los que vienen despegando, vienen arrancando y todo, no se puede uno hacer, querer uno hacer muchas cosas. Primero hay que tener un plan. Amén. Hay que planificar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Cuando tenga 20, ¿dónde quiero estar? Cuando tenga 25, ¿dónde quiero estar? Cuando tenga 30, ¿qué es lo que quiero haber alcanzado? Porque uno tiene que trazarse metas, uno tiene que pensar y decir, bueno, ¿alguien soñó alguna vez tener carro? Todo, ¿verdad? Todo el mundo que tuvo en su casa un carro dice, cuando yo sea grande. Y mire cómo es uno, ¿eh? Porque uno dice, ¿verdad? Cuando yo sea grande y sea astronauta, me voy a comprar un Mustang. Pero resulta que no se hizo astronauta, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios se compró un bocho. ¿Sí? Pero hizo un plan. ¿Sí? Lo visualizó, lo tuvo en su mente, en su corazón, ahí le estuvo dando vueltas, qué tengo que hacer, por dónde me tengo que ir, etcétera, etcétera, y ahí se fue y tal vez no alcanzó a llegar a la luna, ¿verdad? Pero logró algo. Pero el problema de este muchacho es que fue impaciente, no pudo esperar, se desesperó. Mire, segundo, inmaduro, porque dice la Biblia que él, ¿qué era? El menor. Entonces su impaciencia, su inmadurez, fíjese que él no tenía la madurez suficiente. En otras palabras, no sabía lo que hacía. Entonces mire, en mis tiempos tenían un dicho. Y entonces decían, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algún muchacho y alguna muchacha, ¿verdad? Resultaban con novio a los 14, 15, 16, todavía a los 17, ¿verdad? Resultaban con novio y entonces se enteraban en la casa. Y yo me recuerdo que a uno le decían, patojo, no sabes ni limpiarte los mocos, le decían a uno. Ya tengo 16, decía uno. Pues sí, pero no lavas ni tus pantalones, no le otras cosas, ¿verdad? También. Era la forma en la que a uno lo hacían como reaccionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este muchacho, siendo el menor, siendo el inmaduro, ¿verdad? Era inmaduro, él no sabía lo que hacía. Él pensó que era nada más de tener dinero en la bolsa y ya así se hacía todo. Pero la pregunta del millón, o el asunto, ¿verdad? Aquí con el dinero, no es tenerlo en la bolsa, sino cómo hacer que llegue a la bolsa. Amén. Entonces viene él, dice, aquí está la herencia y con esta herencia lleno la billetera y ya tengo para hacer todo lo que quiera.
todo lo que quería, pero no todo lo que había planeado, porque no tenía un plan. Amén. Entonces el problema aquí para él es que su inmadurez no le permitió ver que el asunto no era tener dinero en la bolsa, sino cómo hacer que el dinero llegara a la bolsa. Ahora mire pues, una herencia se multiplica. No, por sí misma. Hay que ponerla a trabajar. Entonces se multiplica. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo él? La agarró, ¿verdad? Se fue, y lo tremendo es que dice que se fue a un país. O sea que gastó para irse lo más de... Bueno, ahí, y ahorita vamos a ver, pues. Fíjese, imprudente. ¿Por qué imprudente? No guardó nada. Es decir, no pensó en el futuro. Ahora mire qué tremendo, porque vamos a ponerlo así. No pensó en las posibilidades. A ver, ¿qué son las posibilidades? Me puede ir bien, me puede ir mal, ¿sí? Son las opciones que uno tiene. Entonces, mire, él no pensó en las posibilidades. Porque mire, el fracaso no es un hecho, pero es una posibilidad. Amén. Ahí está. No es un hecho que nos va a pasar, pero es una posibilidad en el camino. Y este muchacho, mire qué imprudente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pensó en eso. Él no tenía conciencia acerca de las posibilidades que tenía de tener éxito lejos de su casa, lejos de donde él vivía, lejos de donde él estaba. Es decir, no consiguió. Hay alguien predicando allá atrás. Entonces mire qué tremendo, porque todo depende. No pensó en las posibilidades. Aquí hay factores que son caldo de cultivo para el fracaso. Una de ellas es precisamente la número 4, la insujeción. Aquí los de este lado ya les estorbé, ¿verdad? Más o menos aquí. Ok, ahí está. Entonces, ¿por qué? Fíjese pues, dice ahí, cuarto factor, dice, se fue del país. Entonces, dejó la cobertura de su padre. Así es. Porque dice que él buscó una tierra lejana, lo más lejos posible de donde estaba su papá, de donde estaba su hermano, de donde estaba todo. Lo tremendo es que se salió entonces del abrigo que le proveía su padre. Ahora, ¿qué era lo que tenía su padre que no tenía él? Sobre todo experiencia, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo tremendo de eso? Que dijo él, no lo ocupo, no lo necesito. Vámonos, no pensó en eso. Por eso, miren, jóvenes, hay que pensar en todo. Porque la Biblia dice que el Señor lo que quiere para nosotros es ¿qué? De continuo hacernos el bien. Pero ¿qué es lo que quiere el diablo? De continuo hacernos el mal, ¿verdad? Eso así es. Entonces uno tiene garantizado el bien de parte de Dios. Lo que uno tiene que tratar de pensar, como dice la Escritura, dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Eso es pensar uno en las cosas que pueden salir mal. No que uno las llame, pero uno debe de considerarlas. Ahora fíjese entonces, viene él, se sale entonces, dice, se va del país, se va lejos de la tierra de su padre, de la influencia de su padre, y entonces, cuando hace eso, se pone bajo otras leyes o
influencias, ¿verdad? Porque se fue del país. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí nosotros vivimos en un país que tiene sus propias leyes, que por cierto ahorita están ahí maquinando a hacer unas leyes bien terribles, ahí en el nuevo Congreso y todo. Hay que estar orando por eso, porque quieren hacer ahorita una ley, ya pasaron las propuestas, donde, por ejemplo, si un papá tiene un hijo que está dudando acerca de su identidad, el papá no le puede decir nada. Si el hijo dice, pero mira, ¿tú qué piensas? ¿Qué soy yo? ¿Papaya, melón o sandía? Él no le puede decir nada. Él le tiene que, lo que él le puede decir, lo más que puede decirle es, toma tu decisión. Porque si él le dice, no, tú eres machín, bien machín, etcétera, 3 años a 10 de cárcel. Y de 300 a creo que 1200 días de salario mínimo de multa. Y que por eso es que quieren subir el salario mínimo al triple. Entonces la agenda ahorita para el siguiente gobierno se empieza a perfilar que va a ser una agenda de gobierno de género más que de infraestructura para el país. ¿Por qué? Porque no se ve ahorita que algo vaya por ahí. Entonces, todo eso, bueno, y eso es con los papás, con los pastores, psicólogos, psiquiatras, todo el que tenga contacto con casos de ese tipo. Si dice algo, al bote. Los maestros también. Todo el que tenga contacto con casos de esos y diga algo y alguien se entera, lo denuncia y vámonos. Entonces, mire qué terrible, porque este muchacho sale entonces de esa cobertura y se fue a poner debajo de otra. Entonces le vino la debacle. Amén. Por eso, mire, uno de los grandes misterios, ¿verdad? Y bendiciones de la cobertura es precisamente eso, saber uno debajo de qué sombra está. Amén. Fíjese pues. Luego dice, cuando él se fue, dice que malgastó todo. Entonces, dice ahí, ¿verdad? Fue insensato. Dice la Biblia, ¿verdad? Insensato porque has de morir antes de tiempo. Entonces, mire, ¿qué fue lo que hizo? Gastó, pero no invirtió. Entonces, mire, ¿cuál es la diferencia entre gastar e invertir? Oh, pero aquí está mal. Vamos a poner, porque dice que ahí malgastó. Entonces, mire, el gasto y la inversión, ¿verdad? La inversión es algo que uno ahorita lo deja ir, pero va a regresar y va a regresar con creces. El gasto es algo que tengo que desprenderme de él para que la inversión pueda funcionar. Amén. El gasto ya no vuelve. Pero el problema de este muchacho, ¿cuál fue? No hubo inversión y tampoco hubo gasto, sino que dice malgastó. Entonces, ¿cómo se malgasta? Entonces, mire, por ejemplo, usted tiene gastos en su casa, ¿sí o no? A ver, mencióneme unos 3 gastos. Pago de recibos, agua, luz, teléfono, son gastos, se van y ya no vuelve. Pero si tiene clima, que bien durmió en el verano, ¿ah? ¿Sí o no? Aunque sea su ventiladorcito, ¿verdad? Pero ya, claro, ahí le cayó en el recibo, ¿verdad? Pero ese es un gasto necesario. ¿Qué es malgastar entonces? Lo que uno no necesita, ¿verdad? Cigarro, bebida, Coca-Colas. Va a decir, no, hermano, la coca. Aunque le duele, yo sé que le dolió, sintió así como que le pegó un batazo en la cabeza, ¿verdad? Pero eso es malgastar. Pero cómo nos gusta malgastar en eso, ¿verdad? Dice, esta está buena, ¿verdad?
Mientras más se dure dice uno, qué buena está. Ahora dése cuenta, dice que este muchacho malgastó y no invirtió. Entonces le vino, ¿verdad? Por eso, mire, ¿qué hace la insensatez? La insensatez, hermano, es toda falta de entendimiento, es toda falta de conocimiento, es toda falta de prudencia. Y fue lo que a él le sucedió. Ahora mire entonces, porque dice, finalmente, dice, se hizo indolente. Entonces, no le importó hundirse. Porque mire, hermano, una de las cosas tremendas es que aún teniendo él conciencia acerca de la casa de su padre, de lo que tenía en la casa de su padre, de lo que representaba estar bajo la cobertura de su padre, pero aún así se fue, se hundió. Ahora bien, usted viene, tiene su billetera y ve que cada día ya no son cafecitos los billetes, sino que son verdes. Y luego ya no son verdes, solo hay rojos. Y luego de los rojos, azules. Y dice usted, algo no está bien, ¿verdad? Y tiene que haber un momento en el que reacciona. Y dice usted, una de dos. O me muevo ahorita, o me voy a quedar hundido aquí. Si me regreso a la casa de mi papá, me va a costar tanto. Todavía me alcanza. Yéndome, ¿qué? En bus. Pero fíjese que el muchacho nunca hizo algo así, sino que dice que fue y empezó a malgastar y malgastar y malgastar, y de repente se le acabó todo. Entonces, algo tremendo que yo veo ahí es que nadie le dio trabajo. Entonces, un gran problema. Es que no sabía hacer nada. Pregúntele a la par ahí, al que está a la par, ¿tú qué sabes hacer? Por eso, mire, jóvenes, ya los desperté, ¿va? No se trata solo de si me gusta, te gusta y etcétera, etcétera, sino qué sabe hacer. Me recuerdo que había un anuncio de una máquina de coser, Singer se llamaba, y hablaba uno bien rápido, hace ojales, pega botones, y salía una viejita así haciendo un montón de cosas en la máquina. La pregunta del millón con una pareja es no es si guapos y guapas y lo que sea, sino ¿cuál es tu superpoder, verdad? Sí. ¿Cuáles son tus superpoderes, verdad? Doblas barras de acero, botas los muros con la mente, algo. Sí. Este no sabía hacer nada, porque dice que buscó trabajo, pero ¿y tú qué haces? No, pues mi papá es allá un millonario allá en el otro país donde yo vivía. ¿Y tú? Nada. A ver, ¿sabes álgebra? No, es que compré el título. ¿Ya? ¿Sabes herrería? ¿Sabes box, aunque sea bots? Ni eso. Lo único que tengo, mira, ahí es un chiquero ahí donde hay un montón de cerditos, pero los vas a cuidar. Oiga, pero tengo hambre. No, pues sí, ahí están las algarrobas y te dan ellos. Ahora mire pues, ¿por qué no pudo él reaccionar? ¿Ya se dio cuenta? Pienso en el relato por un momento. ¿En qué punto, conociéndose usted así como es, en qué punto usted se hubiera regresado? Cuando se acabó el dinero inmediatamente, ¿verdad? Pero ya cuando se acabó el dinero, ¿cómo te regresabas? Si era otro país.
¿En qué momento usted se regresaba? Sí, ahora, ¿por qué no pudo regresar? ¿Por qué no pensó antes él? Ay, ya solo me queda esto, ya me voy. Aunque no coma nada durante 3 días, pero pago el boleto y me voy. Pero no pudo. Llega hasta donde están los cerditos y ahí en medio de ellos. Entonces, dice la Biblia, hay una expresión ahí que dice, volviendo en sí. Entonces, fíjese, pues yo fui a ver y dije, a ver si hay algo escondido ahí. No había mayor cosa ahí. Pero fíjese que dice, déjeme regresarme aquí atrásito donde está. Verso 17, capítulo 15 de Lucas. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Entonces, ahora miremos qué es esto. Volviendo en sí. Entonces, me fui a ver esa palabra y dije, a ver, ¿qué es volver? A ver si había algún... No, dice, volver es algo que se fue y que regresa. Pero ponle atención, porque está hablando del pródigo. Y dice, volviendo. Es decir, que algo se le fue. Algo se escapó de él, vaya. Algo perdió. Y no fue sino hasta que volvió, que de repente como que despertó. Ahora mire lo tremendo de eso, porque dice la Biblia que estaba Sansón. Y entonces le preguntaba a aquella mujer, oye, dime el secreto de tu fuerza. Mira, si me atas 7 trenzas, si me clavas al suelo, si etcétera y etcétera, hasta que le confesó el secreto de su fuerza. Entonces viene y le corta el pelo, ¿eh? Lo encadena y todo, lo ata. Entonces le dice, Sansón, los filisteos contra ti. Y dice que él entonces se levantó y dice que él pensó, saldré como las otras veces, pero no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él, se le fue. Entonces este muchacho, como se fue, ¿verdad? ¿Se salió de dónde? De la cobertura. Y el Espíritu se apartó de él. Y ya no pudo juntar una neurona con otra. Porque hermano, mira, uno ve el relato y yo veo el relato y digo, pero ¿por qué no? ¿Por qué no en algún momento, aunque sea una bicicleta, hubiera comprado y en esa se hubiera regresado, qué sé yo? Yo creo que sí, en algún momento se le olvidó su casa, su padre, todo, porque dice, volviendo en sí. Entonces dijo, un momento, mi papá es millonario, tiene una casona y todavía está vivo, no se ha muerto, porque si el papá se moría se lo hubiera llevado al río, hermano. Porque dice que el hermano grande no lo quería, ¿va? Ahora mire qué tremendo, miremos entonces esos factores, porque son 7. Dice, entonces volviendo en sí, recuperó lo perdido. Entonces, lo perdido no era el dinero, lo que perdió fue ese espíritu, ese soplo, ¿verdad?, de parte de Dios, para poder razonar, para poderse dar cuenta. Se recuerda que Nabucodonosor dice que cuando se llenó de altivez, le quitaron la razón y fue como una bestia del campo. Segundo, dice ahí, entonces volviendo en sí, dijo, finalmente habla, porque hasta ahí no había hablado. Pero entonces ahora habla. Salmo 116, verso 10 dice, creí, por tanto hablé, cuando estaba en gran angustia. Quiere decir que de alguna manera tuvo que haber tenido algún tipo de fe, ¿verdad?
Debe de haber pensado él y algún tipo de fe reunión para creer que su papá lo podía recibir otra vez. No, aunque fuera no como hijo, ¿verdad?, sino como jornalero, como dice él, ¿verdad? Entonces habló o confesó, ¿verdad? Mire qué importante es la confesión, ¿verdad? La administración. Dice ahí, ¿cuántos de los trabajadores? ¿Se recuerda cuál era el problema de él? ¿Qué sabía hacer? ¿Cuántos de los trabajadores? Entonces ahora se hizo prudente. Valoró el trabajo que se hacía en la casa del papá. Se fue de la casa del padre porque no le gustaba lo que ahí había, lo que ahí veía, el trabajo que ahí se hacía. Y dijo, no, mejor me voy a otro lado. Y se fue. Pero finalmente dice, allá en la casa de mi padre, ahí dice, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre? Entonces, vamos a ponerle así. Recordó los beneficios de la cobertura, porque se recordó del padre. Mi papá, los trabajadores de mi papá. Mire lo que dice después. Todos ellos, dice, tienen pan de sobra. Vamos a ponerlo así, entendió la economía del padre. ¿Por qué? Porque había abundancia, había provisión y había también un ahorro. Por eso dice ahí, ¿tienen pan qué? De sobra, pero no que se perdiera. Aunque el pan estaba de sobra, pero no se perdía. ¿Por qué? Porque tenía una utilidad, tenían para todo un destino. Por eso mire qué importante, ¿verdad? En medio de la abundancia, uno tiene que aprender que el superávit tiene un propósito. Superávit es aquello que va más allá, ¿verdad? Lo que, como que dice, lo que a uno le queda, por poquito que sea. Una buena costumbre, mire, yo me recuerdo ahorita, cuando éramos niños en la primaria, el Banco de Guatemala, ya como por ley, cuando uno entraba primer año, le abrían una cuenta de ahorro. Y entonces uno, ya como a los 2-3 meses de que entraba a la escuela, le daban su libretita. Antes era así, una libretita. Y ahí uno le depositaba. Entonces venía uno y llegaban del banco una vez a la semana, creo que era. Ya no me recuerdo, cada 15 días. Entonces llegaban y entonces uno llevaba su libretita y se la llevaban. Y luego se la regresaban a la siguiente semana. Entonces, si uno quería depositarle $1, 3, 5, lo que uno tuviera, centavos si uno quería, ¿verdad? Y entonces ya regresaba la libretita, ¿verdad? Y ahí venía posteado ya cuánto le había depositado uno. Y cada mes le ponían cuántos intereses había ganado. 35 centavos, 22 centavos. Y uno contento, ¿verdad? Porque decía, ya gané intereses. Pero ¿sabe qué? ¿Qué era lo que le estaban inculcando a uno? El hábito de no gastar o incluso malgastar el superávit, el pan de sobra. Amén. Por eso es que, mire, una de las cosas que los jóvenes, otra vez, hay que entender la economía del Padre. Cuando Dios da en abundancia, no es para gastar en abundancia. Amén. Sino que es para cubrir los gastos. ¿Y lo otro para qué es? Hay que ahorrar. No para las emergencias, no para cuando vengan los tiempos malos, no, sino que se ahorra, ¿por qué? Porque en algún momento se va a requerir invertir. Amén. El superávit es para poder invertir en algo. ¿Sí? Vienen ustedes y dicen, ya me queda muy lejos del trabajo, necesito un transporte, no me alcanza para, qué sé yo, un carro, una moto tampoco, pero me alcanza para una bicicleta, compra una bicicleta. Ese es el superávit. Amén. Entonces, mire, necesitan unos zapatos, ¿verdad? De ahí sale. Dice, la cobertura
valoró entonces. ¿Cuántos llevamos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Entonces aquí en este punto se hizo sensato, después de haber sido un insensato, ¿verdad? Número 6. Dice, verso 18. Parte final del verso 17 dice, pero yo aquí perezco de hambre. O sea que una vez que volvió en sí, pudo darse cuenta de su realidad. Ahora, ¿por qué no vio su realidad antes? ¿Verdad? Ahora mire, verso 18. Dice, me levantaré. Se levantó. Entonces mire, porque hay cosas que usted y yo tenemos que tener presentes. Fíjese que se levantó por sí mismo. ¿Ya se da cuenta? No dice que lo levantaron. Dice, volviendo en sí, vio su condición, todos los errores que cometió, y entonces dice, se levantó. ¿Sabe que a veces hay gente que cae y no se quieren levantar? Quieren que los vayan a levantar. Hay caídos que hay que levantarlos, pero hay caídos que se tienen que levantar. Fíjese pues, viene el pródigo, cayó. ¿Quién lo levantó? Lo que le llegó fue un espíritu de arrepentimiento, ¿verdad? Volviendo en sí, se dio cuenta, ¿qué hizo? Se levantó y empezó a caminar. Ahora, dice la Biblia, estaba entonces, dice, un pastor tenía 100 ovejas, una se le extravió, guardó 99 y se fue a buscar a la extraviada. Cuando la encontró, ¿cómo la encontró? Herida, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se la echó en sus hombros y la llevó de regreso. Pero esa oveja dice que se extravió mientras iban de camino. No fue su plan, pero el pródigo, ¿qué hizo? Él sí. Él vino, juntó todo y dijo, ahí nos vemos, yo aquí ya no quiero estar, me voy. Se fue. Por esa razón es que cuando ya le llega, ¿verdad?, ese espíritu de arrepentimiento, él se tiene que levantar, porque si no ahí se muere. Amén. Entonces mire cómo de pronto, ¿verdad?, uno tiene que tener, hermano, esa conciencia. Fíjese que la gracia de Dios sabemos que es ese soplo que el Señor nos da. Amén. ¿Qué es la gracia? La influencia divina, ¿verdad? Y al pródigo eso fue lo que le llegó. Por eso regresó a la casa del Padre. Amén. Entonces cuando nos llega ese soplo de parte de Dios, uno lo que tiene que hacer es levantarse. ¿Caíste? Levántate. ¿Caíste? Levántate. Fíjese pues, ¿cómo dice ese proverbio? El siervo, ¿qué dice? Cae ante su Señor. ¿Por qué no dice que su Señor lo levanta? Pum, se tropezó y ahí está el Señor. ¿Y ahora? Ay, Señor, me caí. ¿Y? Me duele. ¿Y? Voy a llorar. ¿Y? Ya casi lloro. Tengo la lágrima casi afuera. ¿Y? Por eso mire qué tremendo, ¿verdad? Porque el que le sirve al Señor tiene que levantarse. No se puede quedar tirado. Ahora bien, mire, pues, ¿cuántos le sirven al Señor? ¿Está seguro? Porque el que le sirve al Señor se levanta. Mire, es como aquel niño, ¿verdad?, que dice,
una bicicleta. Mira, papi, ya puedo, en una rueda. Y cuando se cae, ¿qué hace? ¿Usted alguna vez se cayó? ¿Y qué hizo? Usted en la escuela se caía. ¿Qué hacía? Se levantaba uno más rápido que como se había caído. ¿Sí o no? Uno traté. Se acercaba a alguien y le decía, ¿te dolió? No. Ring el timbre, va y todo. Vamos, sí, ahorita vaya. Todos corriendo ahí todo, y ahí empezó. Pero se levantaba. ¿Sí? Y el asunto aquí es que dice que el pródigo, cuando le vino cuando volvió en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí tirado? ¿Qué estoy haciendo en medio de todo este montón de suciedad? ¿Por qué estoy aquí? Si tan sencillo que es levantarme y encaminarme a la casa de mi papá. Mal que bien, al menos trabajo me va a dar. ¿Y qué le impedía levantarse? Por eso le digo, muchos se quedan tirados esperando que los vayan a levantar y el Señor diciendo, no, papadito, y ahorita ya es, levántate. ¿Sí? 7 veces cae el justo. Pero ¿cómo dice? Y aún a la 7ª. Pero dése cuenta, uno es el justo. Y el otro que dice es el siervo. 7 veces cae el justo y en la 7ª el Señor lo levanta. Pero el siervo cae ante su Señor y ante su Señor se levanta. ¿Eso de qué habla? De madurez. ¿Se recuerda cómo se fue Inmaduro. Ahora ya había madurado, por eso se levantó. Porque entendió y dijo, yo por qué estoy aquí tirado cuando debería estar de pie, cuando debería estar allá en la casa de mi papá, cuando no debería de estar teniendo estos problemas que estoy teniendo. Ahora mire entonces, dice ahí, parte final, ¿qué fue lo que hizo? Dice, se levantó, me levantaré, iré a mi padre. Entonces, 7. Volvió al camino y a la sombra del Padre. Lo que él no quería al principio y que lo rechazó, al final fue lo que fue a buscar. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Entonces finalmente toma el camino correcto, toma la decisión correcta. Fíjese que cuando uno cae, siempre se le presenta a uno. Uno toma una elección. O se queda ahí, o se levanta. ¿Por qué muchos no se levantan? ¿Por qué muchos se quedan ahí? Y fíjese que preguntándome acerca de eso y todo, y por eso es que estamos viendo acerca del espíritu de Elías, que el espíritu de Elías, ¿qué es lo que va a hacer? Hacer volver, hacer volver. ¿Qué le pasó al pródigo? Lo hicieron volver. Dice, volviendo en sí. Entonces mire qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué poder fue el que se movió ahí? Porque dice que en el espíritu y el poder, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo. Entonces uno se cae y se levanta, ¿por qué? Por el poder, ¿verdad? Ese poder del Señor está en todos nosotros, porque todos tenemos al Señor. Amén. Nadie puede venir y decir, no, es que mi caída es más grave que la tuya. No. Mire, una vez, gracias a Dios que solo fue una, ¿verdad? Pero estábamos allá afuera, ahí en la esquina hay un como desagüe ahí, no sé si lo han visto, bueno, entonces estaba bien tapado, dijimos, lo vamos a destapar. Creo que el hermano Pedro, sí, con el hermano Pedro fue.
Y entonces estaba la reja así bien pesada. Y entonces empezamos a pensar y dijimos, ya sé, movámosla de esta manera, palanqueamos y todo, la logramos mover. Y no sé cómo él en un extremo y en el otro. Y de repente se nos mueve. Y él se le queda trabado un pie y a mí se me queda trabado un pie. Él en un extremo y yo en el otro. Mira, hermano, como gusanitos, ¿verdad? Cuando los pisan así, ¿verdad? Que se hacen así. Y hermano, ahí estábamos y todo. Y mi pie decía, no, el mío también, le decía yo. Y hermano, y tratando de... Y hermano, esa cosa bien pesa. Y lo peor es que como eso está metido, ¿verdad? Ni levantando las manos nos veían allá afuera que nos fueran a ayudar, nada. ¿Cómo salimos de ahí? No me recuerdo, fíjese. Pero solo me recuerdo que nos logramos quitar eso. Cuando salimos le dije a la hermana, pero recuérdeme nunca más volver a limpiar esta cosa. Sí, porque es el municipio el que la tiene que limpiar. Pero hermano, se nos estaba llenando todo de agua para acá. Bueno, el punto es que hermano, ahí tirados y bien trabados. Ahora, yo puedo haberme quedado ahí, ¿verdad? Ay, está mi esposa no está aquí, ¿va? Ahí está, bueno. Ay, ven a recogerme, ay, el pie se me trabó, ay, y el hermano Pedro también, que lo venga a traer su esposa. Hermano, yo creo que nunca les conté eso allá en la casa, por cierto. Pero hermano, ese día nos cerramos ya al final del día, terminamos de hacerlo y nos fuimos y todo. ¿Y mañana qué? ¿Mañana qué? Le digo, mañana qué es en su casa, le digo yo. Ya sin ganas, pero hermano, ya nos fuimos a la casa y todo el asunto, un par de pastillas y todo. Le dije, si le duele, vaya a la casa y tengo un montón. Pero hermano, uno cae. Uno tiene que levantarse. Aunque duela y aunque, ay, me quedó morado, ahora el pie me quedó torcido y lo que sea, pero hay que levantarse. Hay que levantarse. ¿Por qué? Porque ahí tirado el pródigo se hubiera muerto en medio de los cerdos. Imagínense que ahí trabados nos hubiéramos quedado. Tranquilo, hermano Pedro, ahorita tiene que pasar alguien que nos ayude. No, algo había que hacer, gracias a Dios. No sé si un ángel ahí nos ayudó, ¿verdad? Y nosotros hicimos ahí como que hacíamos, ¿verdad? Pero uno se cae y se tiene que levantar. Tiene que estar parecido, levántate. Te quedes tirado. No te conformes. Mire, el hijo volvió a su casa. Agarró el camino correcto, se fue al lugar correcto, bajo la cobertura correcta, y lo tremendo de eso es que volvió a recibir herencia. Le dieron doble porción. Por eso es que cuando él llega, viene y dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué le dijo el papá? Muerto eras. Por eso le digo que recibió herencia otra vez. Porque para el padre, este era otro hijo. Amén. No era el segundo, era el tercero. Amén. Por eso este hijo muerto era, ya ha vuelto a vivir, nació de nuevo. Amén. Y amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Tenemos que reaccionar. Ya no pudimos hablar de ese pueblo dispuesto, pero lo hablamos, si el Señor lo permite, más adelante. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos y te suplicamos, ten misericordia y ayúdanos, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos tomar decisiones sabias, Señor. Padre bendito, ten misericordia, extiende tu manto. Mira aquellos, Señor, que se encuentran en medio de problemas, Señor. Ten misericordia, ayúdalos. Aquellos, Señor, que su economía está siendo afectada. Ten misericordia, Señor, dales entendimiento, dales sabiduría, dales prudencia. Señor, toda insensatez, Señor, en el nombre de Jesús la reprendemos, la echamos fuera de nuestra mente y de nuestro corazón. Que aprendamos, Señor, a
a manejar, Señor, nuestra economía con sabiduría, con entendimiento. Enséñanos a invertir, enséñanos a gastar. Y te rogamos que nos quites, Señor, el mal hábito de malgastar. En el nombre poderoso de Jesús, que podamos entender, Señor, que el superávit que tú nos das no es para que tengamos para deleites y placeres, Señor, sino que es algo que tú nos das, Señor, para poder desarrollar otros proyectos más adelante. En el nombre poderoso de Jesús, enséñanos, Señor, a guardar el excedente, a guardar el superávit, y que aprendamos a invertir, Señor, en nuestra familia, en nuestras casas. En el nombre poderoso de Jesús, que aprendamos a invertir aún en nosotros mismos, en nuestra salud. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos, te suplicamos, ten misericordia, Señor. Reprende devoradores y destructores que han llegado, Señor, a causa, Señor, de la mala administración. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ten misericordia, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque eres bueno, fiel. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, levanta al caído, Señor, y aquel, Señor, que te sirve, dale las fuerzas para que se levante. Llénalo de gracias, Señor, para que encuentre las fuerzas y pueda levantarse. Volver, Señor, a tus brazos. Volver debajo, Señor, de tu manto, de tu cobertura. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.